Augusta Hughes estaba junto a la ventana, observando cómo los últimos rayos del sol poniente coloreaban el cielo en tonos rosas y naranjas. Su mirada se deslizaba distraídamente por el cuidado césped y los cuidados parterres de su tranquilo vecindario suburbano. 32 años y aquí estaba, casada con el hombre al que amaba, viviendo en la hermosa casa con la que siempre había soñado. Parecería que la vida había sido un éxito, pero algo en su interior se agitaba con inquietud, como anticipando una tormenta inminente. Eric tenía que volver del trabajo en cualquier momento. Augusta repasó mentalmente los acontecimientos del día anterior, el café matutino que habían compartido antes de que Eric se marchara a la oficina, su propio trabajo como editora en una editorial local, la breve conversación que había mantenido con su marido por teléfono durante la pausa para comer. Todo lo de siempre, pero de algún modo, hoy aquella rutina parecía especialmente frágil. El sonido de un coche que se acercaba sacó a Augusta de su ensueño. Se arregló el pelo y se dirigió a la puerta para saludar a su marido. Sin embargo, cuando la abrió, se quedó paralizada en el umbral. En la entrada no estaba el familiar sedán plateado de Eric, sino un enorme todoterreno negro. De él salió, con la elegancia de un depredador, una mujer alta con el pelo canoso perfectamente peinado. Willa Hughes, la suegra de Augusta, se acercaba a la casa con paso decidido, lo que contradecía su edad. Su aparición aquí, sin previo aviso, ya era inusual de por sí. Pero la expresión de la cara de Willa, una mezcla de ira y determinación, hizo que el corazón de Augusta se apretara con recelo. «Augusta, querida, tenemos que hablar», dijo Villa, pasando junto a su cuñada y entrando en la casa sin esperar a que la invitara. Augusta cerró la puerta en silencio y siguió a su suegra hasta el salón. Villa ya estaba sentada en un sillón, enderezando la espalda y cruzando las manos sobre el regazo. Su mirada penetrante estaba clavada en Augusta, como si tratara de leerle el pensamiento. «¿Té?», ofreció automáticamente Augusta, tratando de ordenar sus pensamientos. «No, gracias. No tenemos tiempo para sutilezas sociales», cortó Villa. «Estoy aquí por un asunto serio. Se trata de la salud de Eric». Augusta sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. «¿Qué le pasa a Eric? ¿Está bien?». Willa apretó los labios. «No, no está bien. Tiene graves problemas de salud de los que tú ni siquiera pareces ser consciente, pero eso no es lo más importante ahora. Lo importante es el tratamiento que necesita y que usted debe pagar». Augusta se hundió en el sofá, sintiendo que la habitación empezaba a girar a su alrededor. No lo entiendo. ¿Qué tipo de problemas de salud? ¿Por qué Eric no me dijo nada? ¿Y por qué dices que tengo que pagar el tratamiento?» «Porque eres su mujer», exclamó Villa, alzando la voz. «¿No juraste estar con él en las buenas y en las malas? Eric lo ha gastado todo para proporcionarte una vida cómoda. Ahora te toca a ti cuidar de él». Augusta sintió que una oleada de indignación crecía en su interior. «Espera un momento, Villa. No puedes venir aquí y exigirme dinero sin explicarme qué está pasando. ¿Qué tipo de tratamiento? ¿Cuánto cuesta? ¿Y por qué no me lo contó el propio Eric?». Villa sonrió fríamente. «No quería preocuparte. Siempre pensó en los demás más que en sí mismo, pero ahora la situación es crítica. Necesita cirugía y no puede esperar. La factura ya está y espero que la pagues. Después de todo, debe tener ahorros». Augusta sintió que un nudo le subía a la garganta. Ahorros. Los mismos que ella y Eric habían estado ahorrando durante los últimos 5 años. Dinero para el futuro, para sus sueños. Tengo que hablar con Eric. Tomaremos una decisión sobre nuestras finanzas juntos». «No hay tiempo que esperar», replicó Villa. «Hay que tomar la decisión ahora. Transfiere el dinero y lo solucionaremos». Augusta se levantó, sintiendo que le temblaban las rodillas. «Lo siento, pero no puedo tomar esta decisión sin Eric. Es nuestro dinero común y...». Se quedó en silencio.
De repente se dio cuenta de algo. Espera, ¿cómo sabes lo de nuestros ahorros? ¿Y qué te hace estar tan segura de que puedo coger y transferir el dinero sin más? Vilja dudó un momento, pero se recompuso rápidamente. Eso no es importante. Lo que importa es que Eric necesita ayuda y tú tienes que proporcionársela, inmediatamente. Augusta negó con la cabeza, sintiendo que la sospecha crecía en su interior. No, esto es muy importante. No voy a hacer nada hasta que hable con Eric. En ese momento se abrió la puerta principal y Eric entró en la casa. Parecía cansado y un poco confuso al ver a su madre en el salón. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó, cambiando la mirada de Vilja a Augusta. Augusta corrió hacia su marido. «Eric, ¿qué pasa? Tu madre dice que estás enfermo, que necesitas una operación. ¿Es cierto?». Eric se puso pálido y miró a su madre. «Mamá, estábamos de acuerdo». «No teníamos elección, hijo», le interrumpió Willa. «La situación es crítica y tu mujer debe asumir la responsabilidad». Augusta sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. «Eric, por favor, dime la verdad. ¿Qué está pasando?». Eric respiró hondo, evitando la mirada de su mujer. «Augusta, yo necesito decirte algo. Tiene que ver con nuestros ahorros». «¿Qué pasa con ellos?», preguntó Augusta, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. Eric bajó la cabeza con voz temblorosa. «Han desaparecido. Y se los di a mamá». Augusta sintió que el suelo se le iba bajo los pies. «¿Qué? ¿Qué quieres decir con que se los diste? ¿Todo nuestro dinero?». «Vamos a comprobar la cuenta», dijo, dirigiéndose al ordenador, aún con la esperanza de que fuera algún tipo de error. Eric la siguió en silencio, sabiendo que vería a August. Cuando se conectó a la banca electrónica, sus peores temores se confirmaron. La cuenta en la que deberían tener sus ahorros, fruto de 5 años de ahorro y trabajo, estaba vacía. «¿Eric?», susurró, sintiendo que la habitación empezaba a girar a su alrededor. «¿Cómo has podido?». Eric cerró los ojos con los hombros caídos. «Lo siento mucho, Augusta. Te lo explicaré todo, te lo juro. Pero ahora mismo, ahora nuestro dinero ya no existe». Augusta se sentó en el borde de la cama, con los ojos fijos en el vacío. Habían pasado horas desde que Vilja había abandonado su casa, dejando atrás el caos y los sueños rotos. Eric se paseaba nervioso por el dormitorio, lanzando de vez en cuando miradas culpables a su mujer. «Augusta, por favor, di algo», pronunció finalmente, incapaz de soportar por más tiempo el silencio. Ella levantó lentamente los ojos, y Eric sintió que el corazón se le apretaba de dolor y culpa al ver en ellos la mezcla de desconfianza y decepción. «¿Qué quieres oír exactamente, Eric?», preguntó ella en voz baja. «¿Que estoy bien? ¿Que entiendo por qué le diste todos nuestros ahorros a tu madre sin decirme una palabra? ¿O tal vez quieres que te diga que no me siento traicionada?». Eric se hundió pesadamente en la silla frente a ella. «Sé que lo que hice fue horrible. Debería haber hablado contigo primero, pero mamá dijo que era urgente y yo...». Me entró el pánico. Augusta negó con la cabeza. «¿Urgente? ¿Tan urgente que no pudiste encontrar 5 minutos para llamarme?». «Eric, llevamos 5 años ahorrando ese dinero. 5 años negándonos muchas cosas, planeando nuestro futuro. Y simplemente lo cogiste todo y se lo diste a tu madre». Lo sé», gimió Eric tapándose la cara con las manos. «No puedo explicar por qué lo hice. Fue como un borrón. Mamá llamó, dijo que la situación era crítica, que necesitábamos dinero inmediatamente. Ni siquiera tuve tiempo de pensar». Augusta se levantó y se acercó a la ventana, mirando el cielo cada vez más oscuro. «Ahora háblame de tu enfermedad, la misma de la que hablaba tu madre». Eric la miró sorprendido. «¿Qué enfermedad?». «No finjas, Eric», dijo Augusta secamente, volviéndose hacia él. «Tu madre dijo que necesitabas una operación urgente.
que tienes graves problemas de salud. ¿Es cierto? Eric parecía realmente desconcertado. Augusta, te juro que no tengo ni idea de lo que estás hablando. No tengo ningún problema de salud, al menos que yo sepa. Augusta sintió que la ira aumentaba en su interior. Entonces, ¿por qué me mintió tu madre? ¿Por qué vino aquí con esa historia de que estabas enfermo y necesitabas tratamiento urgente? Eric negó con la cabeza, parecía completamente perdido. No lo sé, Augusta, te juro que no sé nada. Cuando mamá me llamó, no me dijo nada de enfermedad ni de operación, solo dijo que necesitaba dinero de inmediato, que era cuestión de vida o muerte. ¿Y simplemente la creíste, sin hacer preguntas? Augusta no podía creer lo que estaba oyendo. Eric parecía avergonzado. No lo entiendes, Augusta. Cuando se trata de mi madre, es complicado. Siempre tenía una forma de hacerme sentir culpable, de obligarme a hacer lo que ella quería. Augusta suspiró, sintiendo cómo su enfado era sustituido por el cansancio. Eric, llevamos 5 años casados. Creía que te conocía, pero ahora siento que no te conozco en absoluto. Eric se levantó e intentó acercarse a ella, pero Augusta retrocedió. Por favor, Augusta, sé que he cometido un terrible error, pero te quiero. Podemos superarlo. Encontraremos la forma de arreglarlo. Augusta negó con la cabeza. ¿Cómo, Eric? ¿Cómo vamos a arreglar esto? Todos nuestros ahorros han desaparecido, y ni siquiera sé a dónde han ido a parar. Tu madre me mintió en la cara y tú traicionaste mi confianza. Eric se arrodilló frente a ella, con los ojos llenos de lágrimas. Sé que no merezco tu perdón, pero, por favor, dame la oportunidad de explicarte. Dame la oportunidad de hacer lo correcto. Augusta miró fijamente a su marido, sintiendo su corazón desgarrado entre el amor que sentía por él y el dolor de la traición. Está bien, dijo finalmente. Explícaselo. Empieza por el principio. Quiero saberlo todo. Eric respiró hondo y comenzó su relato. Todo empezó hace unas semanas. Mi madre me llamó al trabajo. Estaba aterrada y me dijo que tenía graves problemas, pero no quería entrar en detalles por teléfono. Me pidió que fuera a su casa después del trabajo. Augusta frunció el ceño. ¿Por qué no me lo habías dicho? Eric se encogió de hombros. No quería molestarte. Pensé que podría averiguarlo por mi cuenta. Cuando llegué a casa de mi madre, no era ella misma. No era ella misma. Nunca la había visto tan asustada. ¿Qué dijo? Preguntó Augusta, sintiendo que la curiosidad se apoderaba de su enfado. Dijo que tenía problemas, graves problemas financieros, pero no quiso entrar en detalles. Solo dijo que si no encontraba pronto una gran suma de dinero, algo terrible podría ocurrir. Augusta negó con la cabeza. ¿Y simplemente la creíste? ¿No exigiste una explicación? Eric parecía avergonzado. Lo intenté, Augusta, pero no conoces a mi madre. Cuando no quiere hablar de algo, no puedes sacarle nada. Sabe cómo manipular, cómo hacerte sentir culpable, y simplemente no pude decirle que no. Pero ¿por qué no me lo dijiste? Podríamos haberlo discutido juntos, encontrar otra solución, dijo Augusta, sintiendo que su ira empezaba a crecer de nuevo. Eric negó con la cabeza. Sé que debería haberlo hecho, pero mamá me dio su palabra de que no se lo diría a nadie. Dijo que si alguien se enteraba, empeoraría las cosas. Estaba confundida, Augusta. No sabía qué hacer. Augusta respiró profundamente, tratando de ordenar sus pensamientos. Está bien, digamos, pero ¿por qué todos nuestros ahorros? ¿Por qué no una parte? ¿Y por qué ahora? Eric se pasó una mano por el pelo, parecía totalmente agotado. Al principio le di una pequeña cantidad. Pensé que sería suficiente, pero una semana después volvió a llamar. Dijo que la situación había empeorado, que necesitaba más, y así siguió hasta que no quedó nada. Augusta sintió que el corazón se le apretaba de dolor y frustración.
Eric, ¿te das cuenta de que probablemente te estaba manipulando? ¿De que todo podía ser mentira? Eric asintió con los ojos llenos de lágrimas. Ahora empiezo a darme cuenta, pero en ese momento, solo quería ayudar a mi madre. No podía imaginar que ella pudiera mentirme sobre algo tan serio. Augusta se sentó a su lado en la cama, sintiendo cómo su enfado iba dejando paso poco a poco al cansancio y la preocupación. Eric, tenemos que averiguar qué está pasando realmente. Está claro que tu madre oculta algo y no podemos quedarnos sentados esperando a que intente manipularnos de nuevo. Eric asintió. Parecía un poco más decidido. Tienes razón. Tenemos que hablar con ella juntos, obligarla a decir la verdad. Augusta le cogió la mano, sintiendo que parte de su rabia se disolvía al ver el sincero remordimiento de su marido. Lo haremos juntos, Eric, pero tienes que prometerme algo. Cualquier cosa, dijo Eric mirándola a los ojos. No más secretos, no más decisiones a mis espaldas. Somos un equipo y tenemos que actuar como tal. ¿Me lo prometes? Eric le apretó la mano con fuerza. Te lo prometo, Augusta. Te juro que nunca volveré a decepcionarte así. Augusta asintió, sintiendo que una pequeña chispa de esperanza se encendía en su corazón. Bien, ahora pensemos en cómo vamos a arreglar este lío. La mañana siguiente a la confesión de Eric estaba nublada, como si reflejara el estado de ánimo en la casa Hughes. Augusta se despertó temprano, a pesar de la noche en vela. Se deslizó silenciosamente fuera de la cama, tratando de no despertar a su marido, que había caído en un sueño intranquilo justo antes de la mañana. Sentada en la cocina con una taza de café fuerte, Augusta trató de ordenar sus pensamientos. La conmoción por los acontecimientos de ayer iba dejando paso a la determinación. Sabía que no podía cruzarse de brazos y esperar a que la situación se resolviera por sí sola. Necesitaba respuestas y estaba dispuesta a encontrarlas. Lo primero que hizo Augusta fue volver a examinar sus registros financieros. Abrió su ordenador portátil y se sumergió en el estudio de los extractos bancarios, las órdenes de pago y otros registros financieros. Las horas pasaron volando, y cuando Eric bajó por fin a la cocina, Augusta estaba completamente absorta en su investigación. «Buenos días», dijo Eric vacilante, deteniéndose en la puerta de la cocina. Augusta levantó la vista de la pantalla. «Buenos días», respondió ella, con voz un poco distante. «Estoy repasando nuestras finanzas». Eric se movió nervioso de un pie a otro. «¿Y has encontrado algo?» Augusta suspiró, reclinándose en la silla. «Sí, revisé todas las traducciones que mencionaste ayer. Eric, es incluso peor de lo que pensaba. En realidad has estado transfiriendo dinero a tu madre en pequeñas cantidades durante varios meses, y la cantidad total es enorme». Eric se puso pálido. Lo sé. Cuando te lo conté ayer, ni yo mismo me di cuenta de la magnitud de esas transferencias. Todo está como borroso. Augusta, te juro que no quería llegar tan lejos. «¿Pero cómo, Eric? ¿Cómo pudiste callarte?», preguntó Augusta, con la voz temblorosa por una mezcla de frustración y preocupación. Eric se hundió en la silla frente a su mujer, con los hombros caídos. «No lo sé, Augusta. Cada vez me decía a mí mismo que era la última vez, que te lo contaría, pero entonces mamá volvía a llamar y todo volvía a suceder». Augusta sacudió la cabeza, sintiendo que la frustración crecía en su interior. «Eric, tenemos que hablar con tu madre. Esta noche. Quiero saber a qué ha ido a parar nuestro dinero». «Tienes razón», asintió Eric. «La llamaré y concertaré una cita». Mientras Eric hablaba por teléfono con su madre, Augusta continuó su investigación. Decidió profundizar y buscar información sobre la situación financiera de la familia Hughes en Internet. Lo que encontró la hizo fruncir el ceño. Resultó que la empresa del padre de Eric, que Willa había heredado tras su muerte, había tenido graves problemas financieros en los últimos años. Varios artículos de la prensa económica local hablaban de una posible quiebra.
A Augusta se le encogió el corazón. ¿Podría ser esta realmente la situación crítica de la que había hablado Vilja? Eric regresó a la cocina, aún más tenso que antes. Mamá ha accedido a reunirse con nosotros esta noche, dijo. Ella no se puso muy contenta cuando le dije que tú también ibas a venir. Augusta resopló. Seguro que no estaba contenta. Eric, mira esto. Giró el portátil hacia su marido, mostrando artículos sobre la empresa de su padre. Eric pasó los ojos por los titulares, con el rostro cada vez más pálido. Ia, no sabía nada de esto, murmuró. Mamá nunca mencionó ningún problema en la empresa. Tu madre parece haberte ocultado muchas cosas, observó Augusta, y probablemente aún lo hace. Eric parecía perdido. Pero, ¿por qué? Si la empresa tiene problemas, ¿por qué no me lo ha dicho? Quizá se avergüence, sugirió Augusta, o teme perder el control. Sea como sea, tenemos que averiguar la verdad. El día se alargó con agonizante lentitud. Augusta continuó investigando, tratando de encontrar cualquier información que pudiera arrojar luz sobre la situación. Eric daba vueltas por la casa, ya fuera intentando ayudar a su mujer o sumido en sus propios pensamientos. Finalmente, llegó la hora de reunirse con Villea. Cuando llegaron a casa de la madre de Eric, Augusta sintió que el corazón le latía más deprisa. Sabía que la conversación no iba a ser fácil. Vilja los recibió en la puerta, con una máscara impenetrable en el rostro. «Pasad», dijo secamente, dejándoles entrar en la casa. En el salón, Vilja ocupó su sillón favorito, dejando a Augusta y Eric sentados en el sofá de enfrente. Augusta se sintió como si la estuvieran interrogando, pero estaba decidida a no dejarse intimidar. «Así que», empezó Willa, con voz fría como el hielo, «supongo que habéis venido a por una explicación». «Sí, mamá», respondió Eric con voz temblorosa. «Queremos saber qué está pasando. ¿A dónde ha ido a parar nuestro dinero?» Vilja suspiró, y por un momento su máscara de impenetrabilidad tembló, y Augusta vio en sus ojos fatiga y ¿miedo? «Eric, querido, no quería meterte en esto. Pensé que podría resolver el problema por mí misma». «¿Qué problema, Vilja?», preguntó Augusta, tratando de mantener la voz tranquila y segura. «Sabemos de las dificultades financieras de la empresa. ¿Está relacionado con ellas?» Vilja lanzó una mirada mordaz a Augusta. «Has estado husmeando en los asuntos de la empresa. Eso no es asunto suyo. Se convirtió en nuestro asunto en el momento en que te llevaste todos nuestros ahorros», replicó Augusta. «Tenemos derecho a saber la verdad». Vilja se recostó en su silla, con los hombros caídos. «Tienes razón», dijo tras una larga pausa. «La empresa tiene problemas, pero eso es solo una parte del problema». «¿Qué quieres decir, mamá?», preguntó Eric, inclinándose hacia adelante. Vilja cerró los ojos, como si reuniera fuerzas. «Antes de que tu padre muriera, hizo algunas inversiones arriesgadas, inversiones que yo desconocía hasta hace poco». Augusta sintió que se le apretaba el corazón. «¿Qué inversiones?». «Invirtió una suma considerable en un fondo en el extranjero, un fondo que resultó ser una estafa piramidal». Vilja abrió los ojos, y Augusta vio en ellos una mezcla de vergüenza y desesperación. Cuando el esquema se vino abajo, no solo perdimos el dinero invertido, sino que acabamos debiendo una enorme cantidad de dinero. Eric se puso pálido. «Pero, ¿cómo es posible? ¿Por qué no me lo dijiste antes?» «Porque esperaba resolver el problema yo misma», respondió Vilja. «Pensé que podría salvar la empresa, que podría pagar las deudas, pero cuanto más lo intentaba, más me empantanaba». Augusta sintió que la cabeza le daba vueltas con esta información. «¿Y nuestro dinero fue a pagar esas deudas?». Vilja asintió sin mirarles a los ojos. «Sé que hice algo terrible, pero estaba desesperada, no veía otra salida». Eric se levantó del sofá de un salto,
con la cara contorsionada por la ira y el dolor. ¿Cómo pudiste, mamá? ¿Cómo pudiste arrastrarnos a esto sin decir una palabra? Eric, por favor. Willa le tendió la mano, pero él retrocedió. Quería protegerte. Pensé que podría arreglar las cosas. Augusta observó la escena sintiendo una mezcla de simpatía y rabia que crecía en su interior. Villa, dijo con firmeza, entendemos que estabas en una situación difícil, pero el engaño no es la solución al problema. Deberías habernos dicho la verdad. Villa bajó la cabeza. Lo sé, ahora me doy cuenta. Pero no sé qué hacer ahora. Las deudas siguen pesando sobre nosotros y la empresa está al borde de la quiebra. Augusta respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. Lo primero que tenemos que hacer es conocer la magnitud del problema. ¿A cuánto asciende exactamente la deuda? ¿Cuál es la situación financiera real de la empresa? Villa negó con la cabeza. No estoy segura. Es todo tan confuso. Entonces tenemos que resolverlo, dijo Augusta con firmeza. Tenemos que revisar todos los documentos, las facturas, los contratos. Solo cuando tengamos el panorama completo podremos pensar en una solución. Eric, que seguía de pie, apretando y aflojando los puños, asintió lentamente. Augusta tiene razón, mamá. Ya hay suficientes secretos. Debemos saber toda la verdad. Villa parecía derrotada, pero al mismo tiempo un gran peso pareció caer de sus hombros. De acuerdo, dijo en voz baja. Os lo enseñaré todo, pero te advierto que la situación es muy grave. Cuando salieron de la casa Villa unas horas más tarde, las cabezas de Augusta y Eric daban vueltas por la abundancia de información. Habían pasado la tarde inmersos en documentos financieros, intentando dar sentido a la enmarañada red de deudas y obligaciones. En el coche, de camino a casa, permanecieron en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Finalmente, Eric rompió el silencio. No puedo creer que sea tan grave, dijo, con voz cansada y deprimida. ¿Cómo podíamos no saberlo? Augusta le puso la mano en el hombro. Tu madre lo ocultó muy bien, Eric, pero ahora que sabemos la verdad, podemos empezar a buscar una solución. Eric le lanzó una mirada apreciativa. Eres increíble, ¿sabes? Después de todo lo que ha pasado, sigues dispuesta a ayudar. Augusta sonrió débilmente. Somos una familia, Eric. Superaremos esto juntos. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Augusta podía sentir la ansiedad creciendo en su interior. La situación era mucho más grave de lo que podían imaginar, y sabía que les esperaban tiempos duros y decisiones difíciles. Cuando llegaron a casa, Augusta se sentó de inmediato frente al ordenador, decidida a seguir investigando. Sentía que había algo más que se les escapaba, algún detalle que podría cambiar todo el panorama. Eric la observaba desde el sofá, con un rostro que expresaba una mezcla de gratitud y preocupación. ¿Por qué no descansas un poco?, sugirió. Se está haciendo tarde. Augusta negó con la cabeza sin apartar los ojos de la pantalla. No puedo, Eric. Siento que estamos cerca de algo importante, pero no sé exactamente qué es. Había pasado una semana desde la noche en que Willa había revelado la verdad sobre la situación financiera de la familia. Eric y Augusta intentaban hacer frente a la nueva realidad, pero la tensión entre ellos crecía día a día. Las palabras de Villa sobre la enfermedad de Eric cuando se conocieron lo mantenían en vilo, a pesar de que no sentía ningún síntoma. Una mañana, mientras Augusta preparaba el desayuno, Eric se le acercó vacilante. Augusta, empezó, frotándose el borde de la camisa. He estado pensando, quizá debería hacerme un chequeo completo. Augusta miró sorprendida a su marido. ¿Por qué de repente? ¿Te encuentras bien? Eric se encogió de hombros, evitando su mirada. No, estoy bien, supongo. Es que... ¿Recuerdas lo que dijo mi madre de que estaba enfermo? Sé que mintió, pero ¿y si tal vez sabe algo o sentidos? Augusta suspiró,
dejando la espátula a un lado. Se dio cuenta de que las mentiras de Villea habían sembrado la semilla de la duda en el alma de Eric, y ahora sus dudas se apoderaban de él. «Eric, sabes que tu madre nos estaba manipulando», dijo en voz baja. «Pero, si te hace sentir mejor, vamos a pedir cita con el médico, solo para asegurarnos de que todo va bien». Eric asintió agradecido, sintiendo que parte de la tensión le abandonaba. La semana siguiente fueron a la clínica. El doctor Lang, un hombre mayor de ojos amables, escuchó atentamente su historia. «Comprendo su preocupación», dijo, «pero no veo motivos para alarmarse. Hagamos un chequeo estándar para que pueda estar seguro de su salud». Eric aceptó aliviado. Los días siguientes transcurrieron a la espera de los resultados. Augusta intentó distraer a su marido, pero veía que su ansiedad aumentaba cada día. Cuando volvieron a la clínica a por los resultados, el ambiente en el despacho del doctor Lang era tenso. Estudió los papeles durante largo rato antes de levantar los ojos hacia Eric y Augusta. «Tengo algunas noticias», empezó con cautela. «Señor Hughes, hemos descubierto una pequeña neoplasia en su riñón». Eric sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. «¿Una neoplasia? ¿Quiere decir un tumor?» El doctor Lang asintió. «Sí, un pequeño tumor. Es demasiado pronto para saber su naturaleza ahora, pero tenemos que hacer más pruebas lo antes posible». Augusta apretó con fuerza la mano de su marido, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. «¿Qué significa, doctor? ¿Es muy grave?» «Es demasiado pronto para sacar conclusiones», respondió el doctor Lang. «El tumor es pequeño, lo cual es una buena señal, pero tenemos que actuar con rapidez. Recomiendo una biopsia y algunas pruebas adicionales». Al salir de la consulta, Eric y Augusta subieron al coche en silencio. Eric parecía perdido, con los ojos fijos en el vacío. «Eric», dijo Augusta en voz baja, «háblame». Eric se volvió hacia ella, con los ojos llenos de miedo y confusión. «No lo entiendo, Augusta. ¿Cómo ha podido ocurrir? Mamá, ¿sabía realmente algo? ¿O solo ha sido una horrible coincidencia?» Augusta sacudió la cabeza, tratando de ordenar sus pensamientos. «No creo que tu madre pudiera saberlo, Eric. Es solo una increíble coincidencia». Eric asintió, pero era obvio que las dudas aún le asaltaban. «¿Qué hacemos ahora?» «Seguiremos las recomendaciones del médico», dijo Augusta con firmeza. «Haremos todas las pruebas necesarias y procederemos paso a paso. Lo principal es que no cunda el pánico antes de tiempo». Durante los días siguientes, Augusta se encargó de organizar todo el proceso de exámenes. Concertó citas con médicos, investigó artículos médicos e intentó encontrar a los mejores especialistas. Eric parecía estar en un estado de estupor, haciendo mecánicamente todo lo que le decían los médicos. La situación se complicó cuando llegó el momento de comunicar a Villa el diagnóstico de Eric. Decidieron hacerlo por teléfono, temiendo que un encuentro cara a cara pudiera dar lugar a una mayor manipulación por parte de su suegra. «Mamá», empezó Eric con voz temblorosa, «tengo noticias. ¿Recuerdas que hablaste de mi enfermedad? Resulta que tenías razón. Me han diagnosticado un pequeño tumor en el riñón». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Luego, Villa rompió en un torrente de preguntas y exclamaciones. Eric intentó tranquilizar a su madre, pero era evidente que la noticia la había alterado y agitado mucho. Tras la conversación, Eric parecía agotado. «Ella quiere venir», le dijo a Augusta. «Dice que tiene que estar allí por mí». Augusta sintió que la ansiedad crecía en su interior. La presencia de Willa solo complicaría las cosas, sobre todo teniendo en cuenta sus problemas económicos. Pero sabía que no podía prohibirle a su suegra que estuviera cerca de su hijo en un momento así. «Está bien», dijo finalmente. «Que venga. Pero tenemos que establecer límites claros, Eric. Lo que importa ahora es tu salud y tu tranquilidad».
La llegada de Willa trajo una nueva tensión a sus vidas. Seguía insistiendo en más pruebas y consultas con los mejores especialistas, sin tener en cuenta los recursos económicos de la familia. Nada es más importante que tu salud, Eric, repetía. Encontraremos el dinero, aunque tengamos que vender la casa. Augusta podía sentir cómo crecía su irritación, pero intentó mantener la calma por el bien de Eric. Sin embargo, la situación era cada día más tensa. El problema financiero seguía siendo grave. Augusta pasaba noches en vela intentando encontrar la forma de pagar todos los procedimientos necesarios. Solicitó ayuda a varias fundaciones benéficas, estudió la posibilidad de pedir préstamos e incluso pensó en buscarse un segundo empleo. Eric, viendo los esfuerzos de su mujer, se sentía cada vez más culpable. Quizá deberíamos vender el coche, sugirió una noche. Augusta negó con la cabeza. No, Eric, necesitamos el coche, sobre todo ahora que viajamos constantemente a las citas médicas. Encontraremos otra manera. A pesar de todas las dificultades, Augusta y Eric intentaron apoyarse mutuamente. Se daban cuenta de que les esperaba un camino largo y difícil, pero estaban dispuestos a recorrerlo juntos. Cuando llegaron los resultados de la biopsia, volvieron a sentarse en la consulta del doctor Lang, cogidos de la mano y esperando el veredicto. Fuera cual fuera el resultado, sabían que lo superarían juntos, paso a paso, día a día. Mientras Eric se sometía a las pruebas, Augusta no cejaba en su empeño de comprender la situación económica de la familia Hughes. Dedicaba cada minuto libre que tenía a estudiar los documentos que habían conseguido de Willa. Sin embargo, cuanto más indagaba, más preguntas le surgían. Una noche, cuando Eric ya dormía, agotado por otro día de trámites, Augusta se sentó a la mesa de la cocina, rodeada de papeles y facturas. Sentía que estaba cerca de una pista, pero alguna pieza importante del rompecabezas aún se le escapaba. De repente, su mirada se posó en una vieja carpeta en la que no había reparado antes. En su interior había documentos fechados unos años antes. Augusta empezó a hojearlos y sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida. «Dios mío», susurró, dándose cuenta de la enormidad de lo que había descubierto. Los documentos revelaban una serie de transacciones financieras dudosas realizadas por el padre de Eric poco antes de su muerte. Enormes sumas habían sido transferidas a cuentas en paraísos fiscales y luego habían desaparecido sin dejar rastro. Pero lo más chocante era que la firma de Willa figuraba en muchos de esos documentos. Augusta pasó la noche en vela analizando la información que había encontrado. Por la mañana tenía una idea bastante clara de lo que estaba pasando. La familia Hughes estaba endeudada, no por malas inversiones, como afirmaba Willa, sino por un fraude financiero sistemático que llevaba años produciéndose. Cuando Eric se despertó, Augusta ya le esperaba en la cocina con una taza de café y el corazón encogido. «Buenos días», dijo Eric, besando a su mujer. Al notar su rostro tenso, frunció el ceño. «¿Qué te pasa?» Augusta respiró hondo. «Eric, tenemos que hablar. He encontrado algo sobre la situación financiera de tu familia». Esbozó cuidadosamente sus hallazgos, tratando de no abrumar a su marido con información. Eric escuchaba, su rostro palidecía con cada palabra. «Esto no puede ser verdad», dijo finalmente. «Mi padre, mi madre, no pueden haber hecho esto». Augusta le cogió la mano con suavidad. «Sé que es difícil de aceptar, Eric, pero los documentos no dejan lugar a dudas». Eric sacudió la cabeza, su mundo desmoronándose ante sus ojos. «Tenemos que hablar con mamá, ahora». A pesar de las protestas de Augusta, que pensaba que Eric necesitaba tiempo para entrar en razón, partieron hacia Villiers. Durante todo el camino, Eric permaneció en silencio, sumido en sus pensamientos. Villa los saludó con sorpresa. «Eric, querido, deberías estar descansando. ¿Qué haces aquí?»
Eric miró a su madre y Villa se apartó al ver la expresión de su cara. «Mamá, tenemos que hablar. Sobre el dinero, sobre la empresa, de todo». Caminaron hasta el salón. Augusta sacó los documentos que había encontrado y los extendió sobre la mesa. «Villa, sabemos la verdad. Sobre las maquinaciones, sobre las cuentas en paraísos fiscales, sobre las verdaderas razones de los problemas financieros de la familia». Villa se puso pálida y su mirada se desvió entre los documentos, su hijo y su nuera. «Ia, no sé de qué estás hablando». «Basta de mentiras, mamá», dijo Eric en voz baja pero con firmeza. «Por favor, dinos la verdad, por una vez en tu vida». Villa se hundió en la silla, con los hombros caídos. Hubo un momento de silencio y luego empezó a hablar. Le temblaba la voz, pero las palabras brotaron como si rompiera un dique. «Todo empezó hace muchos años», comenzó. «Tu padre tenía grandes ambiciones. Quería ampliar el negocio, convertirse en uno de los principales actores del mercado, pero para eso hacía falta dinero, mucho dinero». Eric escuchó sin interrumpir. Su rostro era una máscara de dolor e incredulidad. «Al principio fue una pequeña manipulación de las cuentas», continuó Villa. «Nada grave, solo para atraer inversores. Pero el apetito llega a la hora de comer. Los esquemas se fueron complicando, las cantidades cada vez mayores». Augusta frunció el ceño. «¿Y usted? ¿Sabías todo esto?». Villa asintió sin levantar la vista. «No me enteré enseguida, pero cuando me enteré, era demasiado tarde para cambiar nada. Estábamos sumidos en deudas, en obligaciones con gente con la que preferiríamos no meternos. Y en lugar de intentar arreglar las cosas, seguiste engañando», dijo Eric en voz baja, «incluso después de la muerte de tu padre». «No sabía qué más hacer», exclamó Willa. «Intenté salvar lo que quedaba, protegerte de las consecuencias». «¿Protegerme?», sonrió Eric con amargura. «¿Engañándote y manipulándote? ¿Quitándonos todos los ahorros a Augusta y a mí?». Villa rompió a llorar, cubriéndose la cara con las manos. «Soy tan culpable, Eric. No sé cómo arreglarlo». Augusta, que observaba la escena, sintió una mezcla de rabia y compasión. «Villa», dijo con firmeza, «no es momento para lágrimas. Necesitamos conocer el panorama completo. ¿Cuál es la situación económica real de la familia? ¿A quién y cuánto debe?». Villa, tratando de recomponerse, empezó a relatar la realidad de la situación. El panorama era más sombrío de lo que podían imaginar. Las deudas eran millonarias, los acreedores se impacientaban y los activos de la empresa estaban prácticamente devaluados. Eric escuchó todo esto con creciente horror. ¿Cómo pudimos no saberlo?», murmuró. «¿Cómo he podido estar tan ciego?». Augusta le puso una mano en el hombro. «Confiaste en tu familia, Eric. No hay de qué avergonzarse». «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Eric mirando a su madre y a su mujer. Augusta respiró hondo. «Lo primero que tenemos que hacer es conocer a fondo la situación. Villa, necesitamos todos los documentos, todos los contratos, todas las cuentas, absolutamente todo». Villa asintió, secándose las lágrimas. «Ia, te lo proporcionaré todo, pero ¿después qué?». «Entonces actuaremos», dijo Augusta con firmeza. «Puede que tengamos que declarar la quiebra de la empresa, puede que tengamos que vender algunos de los activos, pero ya no viviremos una mentira». Eric miró a su mujer con gratitud y admiración. A pesar de la conmoción y la decepción, sintió que podía ver un camino a seguir por primera vez en mucho tiempo. «Augusta tiene razón», dijo, volviéndose hacia su madre. «Se acabaron los secretos y las manipulaciones. Lo afrontaremos juntos como una familia, pero no más mentiras». Villa asintió, asustada y aliviada a la vez. «Haré todo lo que esté en mi mano para ayudar», susurró. Al salir de casa de Villa unas horas más tarde, cargados con cajas de documentos, Eric se sentía física y emocionalmente agotado.
¿Cómo vamos a manejar todo esto, Augusta?, preguntó mientras subían al coche. Las deudas, mi enfermedad, la empresa al borde del colapso. Augusta le cogió la mano. Día a día, Eric, día a día. En el trayecto de vuelta a casa permanecieron en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Eric pensó en sus padres, en los años de engaño y manipulación. Sintió amargura y decepción, pero también un extraño alivio al saber que la verdad había salido por fin a la luz. Augusta, que conducía concentrada, ya estaba planeando sus próximos pasos. Se daba cuenta de que les esperaba un largo y difícil camino. Tendrían que hacer frente a las deudas, tal vez vender algunas propiedades, encontrar la manera de salvar lo que quedaba de la empresa. Y todo ello con la enfermedad de Eric y la necesidad de pagar su tratamiento como telón de fondo. Mientras aparcaban delante de su casa, Eric dijo de repente: «Sabes, a pesar de toda esta pesadilla, siento alivio. Es como si por fin me hubiera quitado de encima un peso que ni siquiera sabía que existía». Augusta asintió comprensiva. La verdad, por amarga que sea, siempre es mejor que la mentira. Al menos ahora sabemos a qué nos enfrentamos. Entraron en la casa, y Augusta fue directa a la cocina a preparar té. Eric la siguió, pues no quería quedarse solo. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó, viendo cómo su mujer ponía la tetera. Augusta se lo pensó un momento. «Lo primero que tenemos que hacer es sistematizar toda la información, crear un cuadro completo de deudas, activos, pasivos. Entonces podremos empezar a desarrollar un plan de acción». Eric asintió. «¿Y mi tratamiento médico? Apenas podemos permitirnos los tratamientos actuales, por no hablar de una posible operación». Augusta se acercó a su marido y lo abrazó. «Tu salud es nuestra máxima prioridad, Eric. Encontraremos la manera de pagar todo el tratamiento que necesitas. Puede que tengamos que pedir un préstamo o pedir ayuda a organizaciones benéficas, pero nos las arreglaremos». Pasaron el resto de la tarde revisando los papeles que habían traído de Huila. Con cada nuevo papel, el panorama se hacía más claro y, por desgracia, más sombrío. Las deudas de la familia Hughes eran enormes y los activos que podían utilizarse para pagarlas eran mínimos. «Parece que la quiebra es inevitable», dijo Eric, apartando otra pila de papeles. «La empresa ya no se puede salvar». Augusta asintió, tomando notas en su cuaderno. «Quizás sea lo mejor, borrón y cuenta nueva, una oportunidad para empezar de nuevo». «¿Pero qué dirá la gente?», preguntó Eric. «Nuestros empleados, nuestros socios, todos los que han confiado en nosotros durante años». Augusta cogió la mano de su marido. «Seremos sinceros con ellos, Eric. Les explicaremos la situación, les pediremos disculpas, haremos todo lo posible para minimizar el daño que les hemos causado. No será fácil, pero es el camino correcto». Eric asintió, sintiendo miedo y determinación al mismo tiempo. Había pasado una semana desde que Eric y Augusta supieron toda la verdad sobre la situación económica de la familia Hughes. Habían pasado horas cada día ordenando documentos, haciendo listas de deudas y tratando de encontrar alguna salida a la situación. A pesar de la gravedad de los problemas de la empresa, no se olvidaban de su situación financiera personal, agravada por la necesidad de pagar el tratamiento de Eric. Una tarde, mientras estaban sentados en la cocina, rodeados de papeles y tazas de café vacías, Augusta decidió sacar un tema que aún le rondaba por la cabeza. «Eric», empezó con cautela, «sé que ahora tenemos problemas mayores, pero aún no hemos hablado de lo que hiciste con nuestros ahorros». Eric levantó la vista de los papeles, con la cara contorsionada por la culpa. «Augusta, yo...» Ella levantó una mano, deteniéndolo. «No quiero pelear ni culparte otra vez. Solo creo que tenemos que hablar de esto, porque afecta a nuestras decisiones actuales y a cómo seguimos adelante». Eric asintió, bajando la cabeza. «Tienes razón. Sé que he cometido un terrible error.
Te he defraudado y he violado tu confianza. No sé si alguna vez podré expiarlo. Augusta respiró hondo. Eric, te quiero, y entiendo que actuaste con la mejor de las intenciones al intentar ayudar a tu madre, pero el hecho es que tomaste la decisión sobre nuestro dinero compartido sin mi conocimiento, y ahora que necesitamos desesperadamente ese dinero para tu tratamiento, ya no está. Eric asintió, incapaz de levantar los ojos hacia su mujer. Lo sé, y lo lamentaré el resto de mi vida. No sé cómo vamos a superar esto ahora, pero te prometo que haré todo lo que pueda para arreglar las cosas. Augusta extendió la mano y cubrió la palma de su marido con la suya. Te creo, Eric, pero necesito que lo entiendas. No más secretos, no más decisiones unilaterales. Somos un equipo y tenemos que actuar juntos, sobre todo ahora. Eric alzó por fin los ojos en los que brillaban lágrimas. Te lo prometo, Augusta. Nunca más. Haré lo que sea para recuperar tu confianza. Se sentaron en silencio durante un rato, cogidos de la mano a través de la mesa. Luego Augusta se enderezó y volvió a los papeles. Bien, pensemos qué podemos hacer con nuestra situación actual. Eric asintió, agradecido por la oportunidad de avanzar. Estaba pensando en intentar negociar con los acreedores. Quizá podamos reestructurar las deudas u obtener un aplazamiento de los pagos. Augusta meneó la cabeza, pensativa. Eso podría funcionar con algunos de ellos, pero dudo que todos estuvieran de acuerdo, sobre todo teniendo en cuenta la magnitud de las deudas y la reputación de la empresa después de todos los chanchullos. Tienes razón, suspiró Eric, pero tenemos que intentarlo. Tal vez si somos sinceros con ellos, si les explicamos la situación se pongan de nuestra parte. Tal vez, convino Augusta, pero tenemos que estar preparados para la posibilidad de que algunos se nieguen a cooperar o incluso nos demanden. Eric palideció al pensar en un litigio. ¿Y entonces qué? ¿La quiebra? Augusta asintió. Puede que sea nuestra única opción, Eric. Pero incluso si optamos por la quiebra, tenemos que hacer todo lo posible para minimizar los daños a los empleados y a los pequeños acreedores. Eric asintió con la cabeza. Tienes razón. No podemos abandonar a la gente que ha confiado en nosotros durante años. Pasaron las siguientes horas elaborando un plan de acción. Decidieron empezar por hacer una lista de todos los acreedores, clasificándolos por tamaño de la deuda y posible disposición a negociar. Luego, esbozaron un guión aproximado para hablar con cada grupo. Mañana empezaré a llamar, dice Eric. Empezaré por los acreedores más pequeños, a ver si consigo una cita. Augusta asintió. Bien, y yo buscaré un abogado especializado en quiebras. Necesitamos asesoramiento profesional. Cuando por fin se fueron a la cama, era más de medianoche. Tumbado en la oscuridad, Eric se volvió hacia Augusta. Gracias, susurró, por estar a mi lado, por no rendirte. Augusta sonrió suavemente en la oscuridad. Lo superaremos, Eric, juntos. Los días siguientes se convirtieron en un maratón de llamadas telefónicas y reuniones. Eric pasó horas hablando con los acreedores, intentando explicarles la situación y negociar nuevas condiciones de pago. Los resultados fueron desiguales. Algunos pequeños acreedores, especialmente aquellos con los que la familia Hughes mantenía relaciones desde hacía tiempo, se mostraron comprensivos y accedieron a reestructurar la deuda. Otros se mostraron menos complacientes. Augusta, por su parte, consultó a abogados y asesores financieros para tratar de encontrar la mejor estrategia para minimizar los daños. También siguió buscando formas de pagar el tratamiento de Eric, poniéndose en contacto con varias fundaciones y organizaciones. Una noche, mientras discutían los resultados de otro día de negociaciones, sonó el timbre. En el umbral estaba Villa, con aspecto demacrado y envejecido. «¿Mamá?», dijo Eric sorprendido. «¿Qué haces aquí?». Villa frotó nerviosamente la correa de su bolso. «Quería hablar.
sobre la empresa, sobre las deudas, sobre todo. Augusta y Eric intercambiaron miradas, pero invitaron a Vilja a pasar. Cuando se sentaron en el salón, la tensión en el aire podría haberse cortado con un cuchillo. «He oído que estás intentando negociar con los acreedores», empezó Vilja. Eric asintió. «Sí, estamos haciendo todo lo posible por salvar lo que queda de la empresa y la reputación de la familia». Vilja bajó los ojos. Quiero ayudar. Sé que he causado muchos problemas, pero ¿quizá pueda hacer algo?» Augusta miró con escepticismo a su suegra. «Vilja, apreciamos tu deseo de ayudar, pero ¿cómo piensas hacerlo exactamente? Teniendo en cuenta que la mayoría de nuestros problemas se derivan de tus acciones». Vilja se estremeció ante la brusquedad de Augusta, pero asintió. «Sé que tengo la culpa, pero tengo contactos, conocidos. Quizá pueda hablar con algunos de los acreedores, convencerlos de que hagan concesiones». Eric frunció el ceño. «Mamá, estamos intentando hacer negocios honradamente. Nada de chanchullos ni tratos dudosos». «No me refería a eso», exclamó Vilja. «Solo quiero usar mis contactos para el bien, para ayudar a deshacer lo que he hecho». Augusta y Eric se miraron. Augusta podía ver que Eric dudaba en darle una oportunidad a su madre, pero ella misma era más escéptica. «Willa», empezó Augusta con cautela, «apreciamos tu deseo de ayudar, pero debes darte cuenta de que se ha roto la confianza. No podemos arriesgar lo poco que nos queda». Vilja asintió con los hombros caídos. «Lo comprendo, pero ¿y si actúo bajo tu control? Conocerás todos mis movimientos». Eric miró a Augusta, buscando su aprobación. Augusta respiró hondo. «De acuerdo», dijo finalmente. «Podemos intentarlo, pero al primer indicio de algo deshonesto o sospechoso, dejaremos de cooperar. ¿Está claro?» Vilja asintió enérgicamente. «Por supuesto. Gracias por darme una oportunidad». Los días siguientes transcurrieron ajetreados. Vilja demostró ser útil, utilizando sus contactos para concertar reuniones con algunos de los prestamistas más importantes. Sin embargo, Augusta la vigilaba de cerca, controlando cada uno de sus actos y palabras. Eric se debatía entre la gratitud de su madre por su ayuda y la rabia que aún sentía por los años de engaño. Esta contradicción interna le provocaba a menudo arrebatos de irritación. «Mamá, lo acordamos. Nada de insinuaciones», exclamó un día cuando Willa intentó ocultar detalles de una conversación con uno de los acreedores. «Solo intentaba protegerte de un estrés innecesario», se excusó Vilja. «Deja de protegerme», ladró Eric. «Esa defensa es exactamente la razón por la que estamos en esta situación». Augusta observaba estos altercados con creciente preocupación. Se daba cuenta de que Eric aún no se había reconciliado del todo con la verdad sobre su familia, y estas emociones le impedían concentrarse en resolver los problemas. Una noche, cuando Willa se había marchado y Eric estaba sentado mirando al vacío, Augusta decidió hablar con su marido. «Eric», empezó diciendo suavemente, «sé que esto es duro para ti, pero tenemos que centrarnos en resolver los problemas, no en los agravios del pasado». Eric se volvió hacia ella, con los ojos llenos de dolor. «¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Después de todo lo que ha hecho, después de cómo te he fallado por su culpa». Augusta se sentó junto a su marido y le cogió la mano. «No estoy tranquila, Eric. Estoy enfadada y decepcionada, pero también me doy cuenta de que ahora no es el momento para las emociones. Necesitamos la cabeza despejada para salir de esta crisis». Eric le apretó la mano. «Tienes razón, como siempre, pero ¿cómo puedo manejar esta rabia, esta sensación de traición?» Augusta pensó un momento. «Quizá deberías hablar con alguien, con un consejero profesional. Podría ayudarte a ordenar tus sentimientos y aprender a manejarlos». Eric asintió. «Quizá tengas razón. Lo pensaré». Al día siguiente recibieron una noticia que lo cambiaría todo.
Uno de sus mayores acreedores había accedido a una importante reestructuración de la deuda, lo que podría darles el respiro que necesitaban. «Esto es increíble», exclamó Eric, leyendo la carta del abogado. «¿Cómo es posible?» Villa, que estaba con ellos en ese momento, sonrió modestamente. «Hablé con George, el jefe de la empresa. Nos conocemos desde hace años. Le expliqué la situación y accedió a darnos una oportunidad». Eric miró a su madre con una mezcla de gratitud y recelo. «Mamá, ¿no le prometiste nada a cambio? ¿Nada poco ético?» Villa negó con la cabeza. «No, Eric, te lo juro, es solo una vieja amistad y un poco de simpatía por nuestra situación». Augusta observó atentamente este intercambio entre madre e hijo. Pudo ver cómo Eric se debatía entre el deseo de creer a su madre y la desconfianza aún latente. «Son muy buenas noticias», dijo Augusta, rompiendo el tenso silencio. «Pero tenemos que tener cuidado. Villa, ¿estás segura de que no hay condiciones ocultas en este acuerdo?» Villa negó con la cabeza. «No, Augusta. Entiendo tu desconfianza, pero esta vez está claro. Y ya, realmente estoy intentando enmendar mis errores». Eric respiró hondo. «Bien. Gracias, mamá. Esto realmente ayuda». Por la noche, después de que Willa se marchara, Eric y Augusta se sentaron en la cocina a discutir los acontecimientos del día. «¿Crees que podemos confiar en ella?», preguntó Eric, dando vueltas a una taza de té en sus manos. Augusta dudó un momento. «Creo que realmente quiere ayudarnos, Eric, pero tenemos que tener cuidado. La confianza hay que ganársela de nuevo, y eso lleva tiempo». Eric asintió. «Tienes razón. Yo solo quiero creer que ha cambiado, que podemos volver a ser una familia». Augusta cogió la mano de su marido. «Seguimos siendo una familia, Eric. Es solo que ahora estamos aprendiendo a ser sinceros el uno con el otro. No es fácil, pero lo superaremos». Hacía unas semanas que la familia Hughes se había puesto manos a la obra para solucionar sus problemas económicos. Eric y Augusta, con el apoyo de Willa, habían tenido cierto éxito en las negociaciones con los acreedores. Sin embargo, la tensión y el estrés de los últimos meses habían empezado a hacer mella en la salud de Eric. Una mañana, Eric se despertó con un fuerte dolor en el costado. Intentó ocultárselo a Augusta, no quería preocuparla, pero su rostro pálido y su respiración intermitente no le dejaron otra opción. «Eric, ¿qué te pasa?», preguntó ella, mirando ansiosa a su marido. Eric intentó sonreír, pero una mueca de dolor contorsionó su rostro. «No es nada, solo una pequeña molestia». Augusta negó con la cabeza. «No intentes engañarme. Vamos al hospital, ahora mismo». De camino a la clínica, Augusta llamó a Villa, explicándole brevemente la situación. Villa dijo inmediatamente que estaba de camino para verlas. En urgencias, les recibió el doctor Lang, que había llevado el caso de Eric desde el principio. Rápidamente organizó una serie de pruebas y exámenes urgentes. Las horas de espera de los resultados parecieron una eternidad. Augusta se sentó junto a Eric, cogiéndole de la mano mientras las enfermeras se afanaban en realizar diversas pruebas. Villa se paseaba nerviosa por el pasillo, echando de vez en cuando miradas preocupadas a su hijo. Finalmente, el doctor Lang regresó con los resultados. Tenía el rostro serio y Augusta sintió que el corazón se le apretaba de miedo. «Señor y señora Hughes», empezó diciendo, «no tengo muy buenas noticias. El tumor ha crecido considerablemente en las últimas semanas. Es más, ha empezado a ejercer presión sobre el tejido circundante, lo que explica el dolor agudo». Eric apretó la mano de Augusta. «¿Qué significa eso, doctor? ¿Qué debemos hacer?» El doctor Lang respiró hondo. «Dado el ritmo de crecimiento y el estado actual, recomendamos una intervención quirúrgica inmediata. Un retraso podría provocar complicaciones graves». Augusta sintió que el suelo se le iba bajo los pies. «¿Cómo de urgente?»,
preguntó, intentando mantener la calma. Cuanto antes, mejor, respondió el doctor Lang. Lo ideal sería realizar la operación en las próximas 48 horas. Villa, que estaba cerca, suspiró. ¿Tan pronto? Pero no estamos preparados. Tenemos que prepararnos, encontrar a los mejores especialistas. El doctor Lang negó con la cabeza. Señora Hughes, comprendo su preocupación, pero el tiempo juega en nuestra contra. Cada día de retraso aumenta los riesgos. Augusta sintió que el pánico empezaba a invadirla. Sabía que su situación financiera distaba mucho de ser estable. Una operación de esta magnitud costaría una enorme cantidad de dinero que simplemente no tenían. Doctor, dijo, tratando de mantener la calma, ¿podemos discutir el aspecto financiero de las cosas? La hora siguiente transcurrió en tensas negociaciones. El coste de la operación y del tratamiento posterior era astronómico. Incluso con su seguro médico cubriendo parte de los gastos, la cantidad que necesitaban encontrar parecía insuperable. Cuando el doctor Lang se marchó y les dejó reflexionando sobre la situación, se hizo un gran silencio en la habitación. ¿Qué hacemos?, susurró Eric, con el rostro pálido por el dolor y el miedo. Augusta le apretó la mano. Encontraremos una salida. Tenemos que encontrar una salida. Villa, que había permanecido en silencio hasta ese momento, habló de repente. Tengo una idea, pero puede que no os guste. Augusta y Eric se volvieron hacia ella. ¿Qué clase de idea?, preguntó Augusta con recelo. Villa respiró hondo. Tengo un pequeño piso en el centro. Nunca lo he mencionado porque, bueno, es una larga historia, pero si lo vendemos, el dinero debería bastar para la operación y parte del seguimiento. Eric se quedó mirando a su madre. ¿El piso? ¿Ese del que nunca hablabas? Mamá, ¿de dónde lo has sacado? Villa bajó los ojos. Tu padre lo compró hace años. Era su lugar de encuentro. Solo lo descubrí después de su muerte. Augusta sintió que una oleada de ira crecía en su interior. ¿Y te lo callaste todo este tiempo? ¿Incluso cuando buscábamos hasta el último céntimo para pagar nuestras deudas? Sé que debería haber hablado antes, susurró Villa, pero yo simplemente no pude. Es un recuerdo de un pasado que quería olvidar. Eric cerró los ojos con la cara contorsionada por el dolor, tanto físico como emocional. Dios, ¿cuándo acabará? ¿Cuándo dejarán de salir más secretos? Augusta se sentía abrumada por emociones contradictorias. Por un lado, estaba furiosa por otra mentira. Por otro, podría ser la solución a su problema, la oportunidad de salvar la vida de Eric. ¿Cuánto vale este piso?, preguntó finalmente. Villa dijo una cantidad que podría cubrir la mayor parte de los gastos médicos. De acuerdo, dijo Augusta tras una larga pausa. Venderemos el piso, pero esta es la última vez, Villa. No más secretos, no más bienes ocultos, ¿lo entiendes? Villa asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Te lo juro, eso es todo, no más secretos. Los 2 días siguientes se convirtieron en una loca carrera. Augusta estaba ocupada organizando la venta urgente del piso y al mismo tiempo resolviendo todos los trámites con el hospital. Villa ayudó, utilizando sus contactos para acelerar el proceso. Eric, agotado por el dolor y la medicación, no podía hacer otra cosa que observar el ajetreo a su alrededor. La víspera de la operación, con todos los papeles firmados y el dinero transferido, Augusta se permitió por fin sentarse junto a su marido. ¿Cómo te encuentras?, le preguntó acariciándole suavemente el brazo. Eric sonrió débilmente. Físicamente, fatal. Emocionalmente, aún peor. Augusta, estoy tan cansado de todo esto, de las mentiras, los secretos, las peleas constantes. Augusta se inclinó y le besó la frente. Sé que lo estás, cariño, pero vamos a superarlo. Mañana es la operación, y será un nuevo comienzo para nosotros. En ese momento,
Villa entró en la habitación. Parecía agotada, pero había determinación en sus ojos. Eric, Augusta, empezó. Quiero que sepáis. Después de la operación, cuando Eric esté bien, me iré. ¿Te irás?, intervino Eric. ¿A dónde? ¿Por qué? Villa respiró hondo. Me he dado cuenta de que mi presencia no hace más que complicarte la vida. Necesitas tiempo para recuperarte, para rehacer tu vida sin la sombra del pasado, sin mí. Augusta sintió que el corazón se le estrujaba de inesperada simpatía por su suegra. Villa, no tienes que irte. Podemos... Villa negó con la cabeza. No, Augusta. Esta es la decisión correcta. Me he entrometido en tu vida durante demasiado tiempo, te he manipulado, te he mentido. Necesitas espacio para curarte. Eric miró a su madre con los ojos llenos de emociones encontradas. Mamá, a pesar de todo lo que ha pasado, sigues siendo mi madre. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres? Willa se acercó a su hijo y le cogió la mano. Estoy segura, cariño. No es para siempre, es solo por un tiempo, hasta que te recuperes, hasta que lo resuelvas todo. Se hizo un gran silencio en la habitación. Cada uno de ellos se dio cuenta de que era el final de un capítulo particular de sus vidas. Aunque el futuro era incierto, todos sentían una extraña unidad en ese momento. Gracias, dijo Augusta, dirigiéndose a Willa, por el piso, por ayudarme a organizar la operación y por esta decisión. Sé que no ha sido fácil para ti. Villa asintió. Sus ojos brillaban con lágrimas. Quiero que seáis felices, los dos. Y si tengo que hacerme a un lado para lograrlo, estoy dispuesta a hacerlo. Eric apretó la mano de su madre. Superaremos esto, mamá. Y quizá cuando las cosas se calmen podamos empezar a construir una nueva relación sana. Willa sonrió entre lágrimas. Me gustaría mucho. Pasaron el resto de la tarde juntos, hablando en voz baja sobre el futuro, sobre las esperanzas de recuperación de Eric, sobre los planes para la vida después de la operación. A pesar de todas las dificultades y conflictos de los últimos meses, en aquel momento se sintieron como una verdadera familia. Cuando llegó la mañana y entraron las enfermeras para preparar a Eric para la operación, Augusta y Villa se quedaron a su lado, cogiéndole las manos. «Estaremos aquí cuando te despiertes», dijo Augusta, besando a su marido. «Te quiero». «Y yo a ti», susurró Eric. «Gracias por estar ahí para mí, a los dos». Mientras la camilla con Eric se alejaba hacia el quirófano, Augusta y Willa se quedaron en el pasillo, mirándole fijamente. De repente, Augusta sintió que sus hombros empezaban a temblar por los sollozos contenidos. Toda la tensión de las últimas semanas, de los últimos meses, por fin había estallado. Para su sorpresa, Willa la abrazó y le permitió llorar en su hombro. «Es fuerte», susurró Villa. «Lo superará. Todos lo conseguiremos». Augusta asintió, incapaz de hablar. En aquel momento, todos sus conflictos pasados parecían tan insignificantes ante la posible pérdida de Eric. Las horas siguientes se convirtieron en una espera angustiosa. Augusta y Willa permanecieron sentadas en la sala de espera, mirando en silencio al vacío o hablando en voz baja de nada, intentando distraerse de sus angustiosos pensamientos. Por fin apareció el doctor Lang. Su rostro estaba cansado pero tranquilo. «La operación ha sido un éxito», dijo, y Augusta sintió que la invadía una oleada de alivio. «Hemos extirpado el tumor por completo. Ahora mucho dependerá del postoperatorio y la rehabilitación». «¿Podemos verlo?», preguntó Villa. El doctor Lang asintió. «Todavía está anestesiado, pero pueden pasar unos minutos. De uno en uno, por favor». Augusta y Villa se miraron. «Tú primero», dijo Villa. «Eres su mujer. Deberías estar allí cuando se despierte». Augusta asintió agradecida y siguió al médico hasta la UCI. Al ver a Eric, pálido e inmóvil entre los numerosos tubos y máquinas, Augusta sintió que se le apretaba el corazón. Se acercó con cautela a la cama y cogió la mano de Eric.
Estoy aquí, cariño, susurró. Has sobrevivido. Ahora todo va a ir bien. Estaba sentada a su lado, hablando en voz baja de sus planes para el futuro, de cómo superarían juntos todas las dificultades, cuando notó que sus párpados se agitaban. «Eric», le llamó suavemente. Sus ojos se abrieron lentamente y sonrió débilmente al ver a Augusta. «Hola», resolló. «Hola», contestó Augusta, sintiendo que lágrimas de alivio corrían por sus mejillas. «¿Cómo te encuentras?» «Como si me hubiera atropellado un camión», bromeó Eric con voz débil. «Pero estoy vivo, y tú estás aquí». Augusta le besó suavemente en la frente. «Siempre estaré aquí. Superaremos esto juntos». Unos minutos después, Willa entró en la habitación. Cuando vio que Eric estaba despierto, lloró de alivio. «Mi niño», susurró mientras se acercaba a la cama. Eric sonrió débilmente a su madre. «Estoy bien, mamá. No llores». Willa le cogió la otra mano, y así se quedaron los tres, Augusta, Eric y Willa, unidos por el alivio y la esperanza de un futuro mejor. «Sabes», dijo Eric, cambiando la mirada de su mujer a su madre, «creo que este es nuestro nuevo comienzo, para todos nosotros». Augusta y Willa asintieron, dándose cuenta de que, a pesar de las dificultades que aún tenían que superar, lo peor ya había pasado. Ahora tenían que aprender a confiar de nuevo la una en la otra, a reconstruir su relación sobre una base de honestidad y respeto mutuo. Cuando la enfermera vino a decirles que la hora de visita había terminado, Augusta y Willa se despidieron de Eric a regañadientes, prometiendo volver por la mañana. Mientras salían del hospital al aire fresco de la tarde, ambas sintieron que la pesadez de las últimas semanas empezaba a desaparecer. «Gracias», dijo Augusta, dirigiéndose a Willa, «por todo lo que has hecho hoy». Villa asintió. «Es lo menos que podía hacer. Y sigo pensando en irme cuando Eric esté más fuerte. Necesita tiempo para recuperarse». Augusta pensó por un momento. «Tal vez todos necesitamos tiempo, pero, Villa, no tienes que desaparecer de nuestras vidas por completo. Encontraremos la manera de construir una relación nueva y sana». Villa sonrió agradecida. «Me gustaría mucho». Habían pasado 2 semanas desde la operación de Eric. Su estado mejoraba gradualmente y los médicos eran optimistas respecto a su recuperación. Augusta vivía prácticamente en el hospital, dividida entre el cuidado de su marido y la resolución de sus problemas económicos. Una mañana, mientras Augusta estaba sentada en la cafetería del hospital tratando de ordenar otra pila de facturas, Villa se le acercó. «¿Cómo está?», preguntó Villa, sentándose frente a su cuñada. Augusta se frotó los ojos con cansancio. «Mejor. Los médicos dicen que si esto sigue así, podría recibir el alta en una semana». Villa asintió. «Son buenas noticias. ¿Y cómo van las cosas económicamente?». Augusta suspiró. «Sinceramente, no muy bien. La venta del piso cubrió los gastos de la operación y parte del tratamiento, pero aún queda una larga rehabilitación por delante, y eso sin contar nuestras deudas anteriores». Willa pensó un momento y luego dijo con decisión: «Augusta, creo que tengo una idea, pero necesito que me escuches hasta el final antes de decir nada». Augusta se puso tensa, pero asintió. «Vale, te escucho». Villa respiró hondo. «He estado pensando en esto durante los últimos días. Tengo un viejo amigo de la familia, Gerald Foster. Es un hombre de negocios y tu suegro y yo hemos tenido algunos negocios con él en el pasado». Augusta frunció el ceño. «¿Qué tipo de relación?». «No exactamente una legítima», admitió Villa. «Pero escucha, Gerald siempre ha tenido debilidad por nuestra familia, y ahora está dispuesto a ayudar. Se ofrece a comprar la participación mayoritaria de los Hughes en la empresa a un precio superior al del mercado. Nos permitirá saldar todas nuestras deudas e incluso nos dejará un poco de capital para empezar de nuevo».
Augusta sintió que su corazón empezaba a latir más deprisa. ¿Y cuál es el truco? Villa negó con la cabeza. No hay trampa. Gerald solo quiere ayudar. Conoce nuestra situación y, digamos que se siente un poco culpable por tratos pasados. Augusta se reclinó en su silla, intentando comprender lo que había oído. Villa, no sé. Suena demasiado bueno para ser verdad. Y además, ¿cómo reaccionará Eric ante la venta de la empresa familiar? Entiendo tus dudas, dijo Villa. Pero piénsalo. La empresa está al borde de la quiebra de todos modos. Es una oportunidad de salvar algo y empezar tu vida de cero, sin deudas, sin el miedo constante a los acreedores. Augusta meneó la cabeza pensativamente. Tengo que hablar de esto con Eric. Es una decisión importante y no puedo tomarla sola. Villa asintió. Por supuesto, solo quería que fueras consciente de la posibilidad. Pensadlo juntos. Aquella misma tarde, cuando Eric se encontraba lo bastante bien como para mantener una conversación seria, Augusta le habló de la oferta de Gerald Foster. Eric permaneció largo rato en silencio, digiriendo la información. «Sabes», dijo finalmente, «hasta hace un mes me habría negado en redondo. La empresa lo era todo para mí, el legado de mi padre, mi futuro, nuestro futuro. Pero ahora, después de todo lo que ha pasado, me doy cuenta de que hay cosas más importantes». Augusta le cogió la mano. «¿Estás seguro? Es una gran decisión». Eric sonrió débilmente. «Estoy seguro. La empresa ya no es lo que era. Ha sido envenenada por las mentiras y maquinaciones de mis padres. Quizás sea nuestra oportunidad de empezar de nuevo, de construir algo honesto, nuestro». Augusta sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Eres increíble, ¿sabes? Después de todo lo que has pasado, sigues llena de esperanza». Eric atrajo a su mujer hacia él. «Es gracias a ti. Me has dado fuerza y fe en el futuro». Al día siguiente, Augusta se reunió con Gerald Foster en presencia de Willa y de su abogado. Gerald parecía un caballero de edad avanzada con ojos amables y un firme apretón de manos. «Conozco a su suegro desde hace muchos años», le dijo a Augusta. «No siempre hacíamos lo correcto, pero siempre respeté su perspicacia para los negocios. Cuando me enteré de la situación de tu familia, supe que tenía que ayudar». Augusta escrutó el contrato propuesto. La cantidad era realmente más que generosa, suficiente para cubrir todas las deudas y dejar un capital sólido para un nuevo comienzo. «¿Por qué haces esto?», preguntó sin rodeos. «No es solo un negocio, ¿verdad?». Gerald sonrió con tristeza. «Tienes razón, no es solo negocio. Digamos que tengo una deuda con tu familia, y quiero saldarla». Tras muchas negociaciones y consultas con su abogado, Augusta firmó por fin los papeles. Al poner la última firma, sintió que un enorme peso caía de sus hombros. «Enhorabuena», dijo Gerald, estrechándole la mano. «Acabas de empezar un nuevo capítulo en tu vida». Cuando Augusta regresó al hospital y le contó a Eric el trato que había hecho, vio en sus ojos una mezcla de alivio y ligera tristeza. «Es la decisión correcta», dijo. «Pero una parte de mí aún llora por la empresa, por los sueños que estaban asociados a ella». Augusta se sentó a su lado en la cama. «Lo comprendo, pero piensa en las nuevas oportunidades que se nos presentan ahora. Podemos empezar de cero, construir algo nuevo, basado en la honestidad y la confianza mutua». Erika asintió, apretando la mano de su mujer. «Tienes razón. Esta es nuestra oportunidad para una nueva vida». Durante los días siguientes, Augusta se dedicó a resolver todos los asuntos financieros, pagó todas las deudas, se puso de acuerdo con los acreedores e incluso pudo reservar fondos para indemnizar a los empleados de la empresa que habían perdido su empleo a causa de la venta. Cuando Eric salió del hospital, volvieron a casa con la sensación de haber cerrado un capítulo de sus vidas y estar listos para empezar uno nuevo. Aquella noche, sentados en el porche mirando la puesta de sol, Eric se volvió hacia Augusta.
Creo que deberíamos hablar del futuro, sobre lo que queremos hacer después. Augusta asintió. Tengo algunas ideas. Quizá deberíamos montar nuestro propio negocio, algo pequeño pero honesto. Eric sonrió. Me gusta esa idea, algo que construyamos juntos, desde cero. Pasaron el resto de la velada discutiendo diferentes ideas y soñando con el futuro. Por primera vez en mucho tiempo, se sintieron verdaderamente libres y esperanzados. A la mañana siguiente, recibieron una llamada de Villa. Quería deciros que me voy. Como hemos hablado, creo que necesitáis un tiempo para recuperaros y empezar una nueva vida sin sombra del pasado. Eric y Augusta se miraron. Mamá, dijo Eric, apreciamos tu decisión, pero que sepas que siempre puedes volver. Puede que ahora necesitemos tiempo, pero sigues siendo parte de nuestra familia. Villa sollozaba al otro lado de la línea. Gracias, cariño, significa mucho para mí. Después de hablar con Villa, Augusta abrazó a Eric. ¿Estás bien?, le preguntó. Eric asintió. Sí, creo que sí. Es raro, pero siento que es lo correcto. Todos necesitamos este tiempo para recuperarnos. En las semanas siguientes, Eric y Augusta se sumergieron en la planificación de su nuevo negocio. Decidieron abrir una pequeña librería-cafetería, un lugar donde la gente no solo pudiera comprar libros, sino también acurrucarse con una taza de café. ¿Sabes?, dijo Eric un día que estaban mirando posibles locales para alquilar, nunca me había sentido tan libre, como si por fin me hubiera quitado de encima todo el peso del pasado. Augusta sonrió apretándole la mano. Sé lo que quieres decir. Este es nuestro nuevo comienzo, nuestra oportunidad de construir algo real, honesto. El proceso de crear una empresa no fue fácil. Hubo muchos obstáculos burocráticos, dificultades para encontrar el local y los proveedores adecuados. Pero cada obstáculo superado no hizo sino reforzar su determinación y unirles aún más. Una tarde, sentados en el suelo de su futura cafetería, rodeados de cajas de libros y muestras de muebles, Eric se echó a reír de repente. ¿Qué pasa?, preguntó Augusta con una sonrisa. Solo pensaba, respondió Eric, en lo extrañas que han resultado las cosas. Hace solo unos meses era el heredero de una gran empresa y ahora estoy sentado en el suelo desempaquetando cajas para nuestro pequeño café. ¿Y saben qué? Nunca he sido tan feliz. Augusta gateó hasta él y lo abrazó. Yo tampoco. ¿Quién iba a pensar que todas estas pruebas nos llevarían a tanta felicidad? Estuvieron sentados así un rato, saboreando el momento de cercanía y el sentimiento compartido de esperanza en el futuro. Al día siguiente, mientras trabajaban en el diseño del menú, Eric se detuvo de repente y miró a Augusta. «¿Sabes?», le dijo seriamente, «nunca te he dado las gracias de verdad». Augusta levantó las cejas sorprendida. «¿Por qué?». «Por todo», respondió Eric. «Por estar a mi lado a pesar de todos mis errores, por apoyarme durante mi enfermedad, por ayudarme a ver el camino hacia una nueva vida». Augusta sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Eric, no tienes que darme las gracias. Somos una familia. Estamos juntos en lo bueno y en lo malo, ¿recuerdas?». Eric asintió, tirando de su mujer hacia él. «Lo recuerdo, y te prometo que, a partir de ahora, solucionaremos las cosas juntos, sin secretos, sin decisiones unilaterales». Augusta sonrió entre lágrimas. «Te quiero, Eric, y estoy muy orgullosa de lo lejos que hemos llegado». Se quedaron así, abrazados en medio de su futuro café, sintiendo que, a pesar de todas las dificultades por las que habían pasado, por fin habían encontrado su camino hacia la felicidad. Hacía un año que Eric y Augusta habían abierto su librería café, New Chapter. En ese tiempo, su pequeño negocio se ha convertido en el lugar favorito de muchos vecinos de la ciudad. El ambiente acogedor, la cuidada colección de libros y el aromático café atrajeron tanto a los amantes de la literatura como a quienes solo buscaban un lugar tranquilo donde relajarse.
Eric y Augusta trabajaban codo con codo, disfrutando cada día de su nueva vida. Su relación se había fortalecido a través de todas las pruebas, y ahora sentían que realmente se comprendían y apreciaban. Una mañana soleada, mientras Augusta colocaba nuevos libros en las estanterías, el timbre de la puerta tintineó anunciando la llegada de un visitante. Se dio la vuelta y se sorprendió al reconocer a Gerald Foster. «Señor Foster», le saludó con una sonrisa. ¡Qué agradable sorpresa! Gerald le devolvió una cálida sonrisa. «Hola, Augusta. Pasaba por aquí y no he podido evitar detenerme para ver cómo estabas. Debo decir que tienes un lugar muy acogedor». Augusta le ofreció una taza de café y se sentaron en una mesa en un rincón del café. «Sabes», empezó Gerald tras unos minutos de conversación informal, «hace tiempo que quería contarte algo sobre por qué he tenido tantas ganas de ayudar a tu familia». Augusta le miró atentamente. «Te escucho». Gerald respiró hondo. «Hace muchos años, cuando empecé mi negocio, me encontré en una situación financiera muy difícil. Tu suegro, el padre de Eric, me ayudó entonces. Me dio una oportunidad cuando nadie más creía en mí». Augusta enarcó las cejas, sorprendida. «No lo sabía. No mucha gente lo sabía», asintió Gerald. «Verás, tu suegro era un hombre complicado. Tenía sus defectos y cometía errores, pero también tenía un don para ver potencial en las personas y en los negocios». Hizo una pausa, reflexionando. «Cuando me enteré de los problemas de tu familia, supe que era mi oportunidad de devolverle esa amabilidad. No podía dejar que la familia del hombre que una vez me salvó lo perdiera todo». Augusta sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias por decirme eso, señor Foster. Eso cambia muchas cosas». Gerald sonrió suavemente. «Me alegro de haber podido ayudar, y aún más contento de ver que usted y Eric pudieron construir algo nuevo y maravilloso». Cuando Gerald se marchó, Augusta permaneció sentada largo rato, sumida en sus pensamientos. La historia que le había contado le había hecho mirar el pasado de la familia de Eric de una forma nueva. Esa noche, cuando cerraron el café y regresaron a casa, Augusta le contó a Eric la visita de Gerald y su revelación. Eric escuchó con los ojos muy abiertos. «Nunca lo supe», susurró. «Papá nunca me hablaba de esas cosas». Augusta le cogió la mano. «Quizá tus padres tenían más complejidades y matices de los que creíamos». Eric asintió, con los ojos llenos de emoción. «Sabes, creo que deberíamos llamar a mamá. Ya ha pasado un año. Quizás sea hora de empezar a reconstruir la relación». Augusta sonrió. «Estaba pensando lo mismo. Llamémosla juntas». Marcaron el número de Willa, y cuando contestó, se podía oír la sorpresa y la esperanza en su voz. «¿Eric? ¿Augusta? Qué alegría saber de ti». «Hola, mamá», dijo Eric en voz baja. Te echamos de menos, y estamos pensando que tal vez deberías venir de visita, a ver nuestra cafetería, a pasar un rato con nosotros». Se hizo el silencio al otro lado de la línea, y entonces oyeron sollozar a Vilia. «Me encantaría», dijo con voz temblorosa. «Gracias». Tras la conversación, Eric y Augusta se sentaron en el sofá, abrazados. «¿Seguro que estás preparado para esto?», preguntó Augusta. Eric asintió. «Sí, creo que es hora de perdonar y seguir adelante. Todos hemos cometido errores, pero ahora tenemos la oportunidad de construir algo nuevo y mejor». Augusta sonrió, acurrucándose contra su marido. «Estoy orgullosa de ti, Eric. Hemos pasado por muchas cosas, pero hemos sido capaces no solo de aguantar, sino de hacernos más fuertes». Eric le besó la cabeza. «Es gracias a ti. Has sido mi apoyo, mi brújula durante todas estas tormentas». Se sentaron así, disfrutando del silencio y de la cercanía del otro. Al otro lado de la ventana el sol se ponía, pintando el cielo de colores brillantes como si prometiera otro hermoso día mañana. Eric y Augusta sabían que tenían muchos retos por delante.
Reconstruir su relación con Vilea no sería un proceso fácil. Su negocio, aunque exitoso ahora, siempre requeriría esfuerzo y atención. Pero también sabían que juntos podrían superar cualquier reto. La suya era una historia de caída y renacimiento, traición y perdón, pérdida y ganancia. Pero, sobre todo, fue una historia de amor, un amor que superó todos los retos y se hizo cada vez más fuerte. Cuando abrieron las puertas de su cafetería, New Chapter, a la mañana siguiente, sintieron que el nombre reflejaba sus vidas de la mejor manera posible. Cada día era un nuevo capítulo, una nueva oportunidad de crecimiento, amor y felicidad. Y estaban dispuestos a escribir esta historia juntos, página a página, día a día.